El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete. Y, como les dijo el Hernán del pasado, el día de hoy vamos a hablar de un pintor que, pues, de alguna manera fue adelantado a su época. Fue un pintor que cambió, pues, la historia del arte, de alguna manera. A partir de él, pues, empezó a haber una explosión en cuanto a la creatividad en el arte. Y pues él decía que sobre sus obras, él decía lo siguiente: sus cualidades excepcionales, hablando de la enseñanza hacia otras personas, él decía: sus cualidades excepcionales las malogran esos maestros amanerados que siempre ven líneas y jamás cuerpos. Pero, ¿dónde encuentran líneas en la naturaleza? Yo no distingo más que cuerpos luminosos y cuerpos oscuros, planos que avanzan y planos que se alejan, relieves y concavidades. Y pues esas son palabras que retomaron mucho tiempo después los impresionistas y los expresionistas, estudiando a Goya, porque en su época no fue conocido. Y pues hoy en día también es muy importante esto que dice él: ya no se concibe el arte igual, ya la enseñanza ya no busca ser a través de líneas y cosas así, sino que también hay otras maneras de enseñar. Digo, hay quien sigue con la manera clásica, pero hay otros que no. Entonces el día de hoy vamos a hablar de Francisco de Goya. Goya nació en Fuendetodos, en Zaragoza, el 10 de mayo de 1746. Su papá era un maestro dorador, o sea, ponía oro en las cosas, en los marcos, en todo. Y su mamá era una infanta de una casa noble, una infanzona, es una cuidadora de infantas. Y pues bueno, él en realidad nunca tuvo problemas económicos, porque cuando él nació en esa época, Zaragoza era una de las ciudades más ricas de España. Y empezaban a construir iglesias y conventos, y eso pues hacía que hubiera mucho dinero. Y en ese tiempo, donde había dinero, había arte y había otras cosas, ¿no? Entonces, pues justo él empieza como a acercarse a la iglesia desde muy chico, porque donde hay iglesias en esa época, pues se necesitaba quien pintara las cosas de las iglesias, ¿no? Los santitos, todo esto. Entonces pues él se empieza a acercar y empieza a empaparse de todo esto. A los 13 años Goya decide ya dedicarse a la pintura, y entonces su primer maestro se llama José Luzán Martínez, y este maestro le enseña pues todos los pintores italianos. Él había aprendido en Nápoles, y entonces él le platica de todo lo que vio en Nápoles y todos los pintores italianos, y Goya empieza a tener fascinación por el arte italiano. A él siempre le gustó. Después fue alumno de Francisco Valleu, y a los 17 años es su primer intento de entrar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que le dieran una pensión, o sea, un apoyo para que él pudiera seguir pintando, y se la niegan, le niegan el acceso a la Real Academia. Dice: ok, no hay bronca, no hay ningún problema, me voy a esperar. 3 años después presenta otro cuadro que están viendo ahorita, que se llama El Motín de Esquilache, y también lo rechazaron con este cuadro. También le dijeron: ¿sabes qué? No te queremos, muchas gracias Goya, pero no te queremos. Y pues esta es de las pocas obras que quedan, esto que están viendo acá. Y es una pintura donde se ve muchísima luz, mucha luz y mucha intensidad, y sobre todo un movimiento social que pues se ve muchísimo a lo largo de la vida de Goya. Goya siempre estuvo del lado de la sociedad, del pueblo, siempre buscó como luchar por lo justo, y aparte pues sus cuadros siempre fueron una mezcla de luces y sombras, como tal cual este cuadro, El Motín de Esquilache. Después de este cuadro, El Motín de Esquilache, Goya pasan 4 años, y en 1770, con 24 años, seguía siendo muy joven, dice: pues me voy a ir a Italia, voy a ir a conocer Italia. Decide agarrar sus cositas y irse a viajar por toda Italia, y en Italia encuentra pues las máscaras, en Venecia, en todo esto que les encanta usar máscaras, y eso hace que desarrolle una pasión por ellas. Le encantaban las máscaras, se dice que le encantaban,
Y aparte le tocaron carnavales, procesiones, todo esto, y se enamora de todas las cosas populares. Y también el teatro callejero. Decide que el teatro callejero le encanta. Y entonces él busca expresar un poco del teatro a través de sus cuadros, con el movimiento y las figuras medio grotescas. Todo esto refieren un poco al teatro que él vivió en esa época. Y en esa época también pinta, bueno, en su viaje, durante su viaje en Italia, pinta este otro cuadro que se llama Aníbal Vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes. Vean cómo desde esa época se le ven las sombras y luces a Goya. Y lo presentó en un concurso de la Academia de Parma. Pero pues no quedó, no les gustó. Dijeron que estaba padre, que tenía potencia, pero tenía escaso realismo, que porque los colores no eran realistas, y entonces no convenció al jurado y decidieron pues no darle el premio. Pero pues desde ese momento ya Goya empezaba como a demostrar que él iba en contra de todo lo académico. Él quería pintar, representar cosas sin tener que estar metido en las reglas, sin tener que andar ahí, pues sí, sobajado ante las reglas. Como les conté, pues Goya, a pesar de que estaba en contra de muchas cosas de la iglesia, pues tenía que trabajar para la iglesia, porque en Zaragoza había mucho dinero y la manera de obtener dinero era trabajando para las iglesias. Entonces, cuando regresa de Italia a sus 25 años, le encargan su primera obra grandotota, que es un fresco en las bóvedas de la Basílica de Pilar, justo ahí en Zaragoza. Y pues vean, les dejo acá, se ve a Jesús con los angelitos, pero es un Jesús pues no tal cual tan realista como era en esa época. Los colores también, y pues esto, este cuadro, esta pintura, este mural, hace que le caigan más encargos, muchos más. Empieza a generar cierta fama, y también le cae el trabajo para decorar la capilla del Palacio del Conde de Sobradiel. Y pues su maestro de antes, Francisco Valleu, el que les conté, se entera de la fama y dice: pues, ¿sabes qué, Goya? Yo creo que es momento de que te cases. Y entonces le dice: aquí está mi hermana, y casa a su hermana Josefa con Francisco de Goya. Con Josefa tiene 7 hijos, solo le sobrevive uno. De los 7 solo le sobrevive uno, imagínense. Se llamó Francisco Javier Pedro y fue el único que logró llegar a adulto. Y esto pues dicen que afectó muchísimo a Goya, que lo tumbó. Pues imagínense, no debe ser fácil perder un hijo, ahora imagínense 6. Y eso pues después hizo que se reflejara como su tristeza en una época en la que hizo pinturas negras. Ahorita lo van a ver al ratito. Ya no les platico más, nada más quería contarles que se puso triste porque solo le vivió uno de sus 7 hijos con Josefa. Poco después de su matrimonio, en el 75, pasa algo que le cambia la vida completamente a Goya, y es que el primer pintor del rey Carlos III, que se llamaba Antón Rafael Mengs, que también fue pintor de otras cortes, pero bueno, no tuvo pues la habilidad que tuvo Goya, contacta a y le dice: oye, pues necesitamos que nos eches la mano, vente para acá, necesitamos que pintes cartones para la Real Fábrica de Santa Bárbara, para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Y entonces pinta cosas como esta, que es el cacharrero. Creo que ya se están dando cuenta, si no conocían a Goya, ya se están dando cuenta de cómo manejaba las luces y las sombras. Vean, el cielo mucha luz y abajo muchas sombras. Se sale un poco de esa época y es a través de manchas. No es un estilo súper detallado, todos son manchas. Si pudieran ver el cuadro a detalle, si lo buscan van a ver que todo es hecho a través de manchas. Y pues bueno, para hacer este tapiz él se va a vivir al palacio de Carlos III, se va junto con su esposa y pues empieza a tener mucha producción de cartones, mucha. Y pues esto hace que mientras trabaja se hace amigo de un conde, el conde de Florida Blanca, que era como el secretario de Estado en ese tiempo, como nuestra actual secretaria de Gobernación, era más o menos el cargo. Y pues eso logró que Goya tuviera estabilidad, que tuviera mucho
trabajo y aparte pues cierta tranquilidad de decir, bueno, no me va a sobrar el trabajo porque soy amiguísimo de este cuate y este cuate me ayuda a conseguir clientes. Y entonces, pues con esta seguridad él dice, pues yo quiero ser el pintor de la corte, no solo el pintor de tapices. Entonces, en 1780, 5 años después de que entró a la corte, presenta este cuadro, que también seguro lo han visto, se llama Cristo en la Cruz, y lo presenta en la Real Academia de Bellas Artes. ¿Y qué creen? Por fin lo aceptan. Por fin dicen, va, sí tiene cierto talento, va. Y empieza Goya con esto de representar a los cuerpos pues con sufrimiento, figuras raras. Que vean, al Cristo no es un Cristo como los que se hacían antes de 1700. Este es un Cristo más real, pero en el que se ve el sufrimiento. Entra a la Academia de Bellas Artes, pero como ya les dije, pues Goya estaba un poco en contra del academicismo. Decía que tenían que ser más libres en la pintura. Un adelantadísimo a su época. Pero 150 años después llegaron los impresionistas y rompieron las reglas. Él decía desde hace 150 años que se debía de pues no respetar tanto las reglas, sino fluir más, dejarse ir. Y entonces pues ya no había de otra, ya pertenecía a la Academia de Bellas Artes, ya lo habían aceptado. Y pues él empieza con estas cosas locas, pues obviamente no empieza a gustar mucho eso, empieza a haber como cierto desacuerdo y pues empieza a elegir él su propio camino. Dice, ¿sabes qué? Pues sí, voy a ser coherente con lo que yo digo, voy a tomar mi propio camino. Entonces, pues la sociedad empieza a rechazarlo, empieza a decir, no, me estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que vas a tomar tu propio camino, a pintar tus cosas? No, Goya, estás muy mal, muy mal. Y durante una década, toda la década de 1780, empieza a tener fracasos, éxitos, toda una montaña rusa. No logra mantenerse estable, pero pues tenía la gracia de ser amigo de personas nobles. Entonces le permite pintar la predicación de San Bernardino de Siena, que está en la Basílica de San Francisco el Grande, y es un cuadro en el que se ve a este cuate, a San Bernardino, predicando ante Alfonso V de Aragón. Las figuras, todos son cuadros que distan mucho del realismo, que se basan más en las sombras y las manchas. Pues, como ya se dieron cuenta, Goya era muy amiguero, tenía muchísimos amigos, y otros de los amigos que le ayudaron mucho en su carrera fueron Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan Agustín Seán Bermúdez, que eran coleccionistas de arte. Bueno, el primero era marchante, el segundo coleccionista. Y pues esto le permitía tener muchos más encargos, como les dije hace ratito. Y pues también le permite llegar a cierto círculo de intelectuales, de cuates que estaban buscando una transformación en España, un cambio, y él empieza a meterse ahí, sin quererlo, queriéndolo, quién sabe, pero él empieza a convivir con todos ellos, y eran cuates que buscaban traer la ilustración a España. O sea, justo esta idea de vamos a dejar todo lo de la iglesia atrás y vamos a empezar a conocer al ser humano, a tener más libertades. Entonces Goya dice, pues esto me gusta, a mí me gusta de eso, y se mete con ellos, empieza a aprender más de la ilustración y pues empieza a cambiar un poquito su obra, yéndose más hacia el expresionismo. Empieza a dejar un poco, pues él, a pesar de que eran manchas, buscaba un poco como la perfección a través de estas manchas y lo cambia más hacia el expresionismo, es decir, que un cuadro te exprese algo. O sea, las manchas, lo que sea, te expresen algo más que visualmente, sino algo más acá en el corazoncito. Y él lo busca a través de lo grotesco. Se va hacia lo grotesco y lo desmesurado. Ahorita van a ver algo de eso que les hablo. Y pues sin quererlo, Goya fue uno de los precursores en toda Europa, pues en todo el mundo, del movimiento que se llamaba romanticismo. Un movimiento en el arte y la pintura que pues buscaba las escenas románticas que expresaran algo, bla bla, el amor, todo esto, pero él no se fue hacia el lado del amor, sino que se fue hacia el otro lado. Y como todas las historias, cuando Goya empieza a tener mucho auge, pasa algo que le cambia la vida por completo. De ser un cuate que era más o menos amigable,
dicen que nunca fue súper amigable, pero sí tenía sus momentos de gracia. Pasa a ser un cuate súper enojón, agresivo, hosco, ermitaño, porque en 1792 contrae una enfermedad que nunca se supo bien a bien qué era, pero hoy en día se cree que era saturnismo, que el saturnismo es un envenenamiento por el blanco de titanio, que se usaba plomo para hacerla, y pues esa enfermedad lo deja sordo. Entonces pues regresa de un viaje que estaba haciendo por Andalucía y ahí se da cuenta que ya no escucha, ya no puede escuchar, y entonces empieza el mal humor y se vuelca completamente en la pintura. Empieza a hacer cuadros más pequeños y pues en estos cuadros busca expresar tragedias, muchas tragedias. Ya no se los pongo porque si no este video sería eterno, es muy largo el tema de Goya, yo les quiero contar por encimita, pero ustedes pueden buscar los cuadros que hizo en 1790, en esa década, y van a ver que son cuadros muy trágicos, que te rompen un poquito el corazón, pero eso le permitió decir de repente, pues ¿sabes qué? Sí estoy sordo, pero vamos a seguirle dando. Y entonces en el 95 le dan la dirección de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la que lo habían rechazado 2 veces. Él se vuelve director de allí y pues de repente pasa algo que es como un chisme muy grande, que es el que les voy a contar ahorita mismo. Goya sigue casado con Pepa, con Josefa, él le decía Pepa, pero en esa época, a finales de 1790, la duquesa de Alba, que es un cargo importantón, todavía hoy en día hay una duquesa de Alba, los duques de Alba, son cuates con cierto nivel dentro de la corte. La verdad yo desconozco esos temas, pero sí sé que son importantones. La duquesa de Alba se queda viuda y entonces se empieza a acercar mucho a Goya. Goya dice, bueno, parece ser que tuvieron un amorío, no está confirmado, pero es un chisme que quién sabe, no podremos saber jamás si sí o no. Pero se vuelve muy amigo de la duquesa de Alba. La duquesa de Alba lo convierte en su protegido, y pues empieza a pintar Goya a la duquesa. La pinta así como la maja vestida. Ya están viéndolo acá, que fue un cuadro que causó un revuelo impresionante, porque como Goya iba a pintar a alguien de la alta alcurnia así, como un ser humano cualquiera, acostada así como una cualquiera, como lo que sea. Ya no me vieron imitando a la maja porque me está tapando el cuadro, pero pues imagínense eso, cómo se le ocurría a Goya pintar a la duquesa de Alba así. Y esto no se acaba ahí. Después de que me enseña la maja vestida, se le ocurre algo que hoy en día todavía lo censuran. Si ustedes lo buscan en Google van a encontrar imágenes censuradas. Pinta a la maja desnuda, que es igual la misma persona, la misma mujer, la duquesa, pero ahora sin ropa. Y sí, si la búsquenla para que vean en Google, hay muchas cosas ahí. Entonces no se sabe en realidad cuál fue la versión original o si hubo las dos, posó de las dos maneras la maja, la duquesa. Pero eso después también le trajo muchas broncas con la Inquisición a Goya. Entraba y salía de la Inquisición Goya. A cada rato le hablaban y él iba y ya salía, iba y salía gracias a sus conectes. Pasan unos años donde Goya, como les contaba, entraba y salía de la Inquisición. En serio le hablaban a cada rato. Hay una película muy buena que se llama Goya y la Inquisición. Si pueden, búsquenla. Déjenme les digo el año. Este es el 2006. Ahí sale Javier Bardem, sale Natalie Portman. En fin, está muy buena. Bueno, también la pueden encontrar como Los fantasmas de Goya. Pues y habla un poco de todo lo que pasó con la duquesa de Alba y todo esto, ¿no? Que la duquesa de Alba la intentaron meter en la Inquisición, después se enteraron y el papá de la duquesa de Alba movió sus conectes y entonces terminaron torturando al cuate que metió a la duquesa y que quería broncas con Goya. En fin, todo un chismesazo ahí que tuvo. Y pues que les digo, Goya tenía la gran ventaja de tener conectes. Pasa este tiempo y en 1808 viene la guerra de independencia entre Zaragoza y España. Zaragoza se quería independizar y pues Goya
no estaba muy de acuerdo con eso, pero dice, bueno, me tengo que poner del lado del gobierno, si no me van a terminar matando. Ya muchas broncas he tenido con la duquesa como para tener más broncas. Entonces se pone del lado del gobierno, pero él sigue pintando cosas que critican la guerra. Pinta esto, por ejemplo, pinta una serie de cuadros que se conocen como los desastres de la guerra, y dentro de ellos está los fusilamientos del 3 de mayo, que acá está, vean el horror de la guerra, ¿no? Gente matando a otros solo porque piensan distinto, no porque tienen la orden de hacerlo, y pues eso no se justifica. Y Goya lo ejemplifica de una manera excelente. Vean todo la luz y sombra, ¿no? Lo característico de Goya. Aquí hasta pinta la lamparita que alumbra como una lámpara, y se ven a los pobres condenados, unos ya muertos, otros pidiendo, hay uno como clemencia, otros tapándose los ojos, y los militares en posición muy maldita, ¿no? Intentando acribillarlos. En 1812 se muere Pepa Josefa, su mujer, y él empieza una relación, se cree, no se tiene muy seguro, pero pues fue una mujer que lo acompañó hasta su muerte, entonces quizás sí, con Leocadia Zorrilla. Con ella empieza una relación, no tienen hijos, nada más el único hijo que tuvo fue el que le sobrevivió con Pepa, con Josefa. Con Leocadia empieza una relación y termina también la guerra. El haber estado del lado del gobierno le permite como pues conservar su trabajo como pintor de la corte, como pintor del rey, y retrata a Fernando VII, que Fernando VII pues ya sabemos que fue el que ocasionó también acá la independencia en México. No estaban de acuerdo con el gobierno de Fernando VII porque fue impuesto por Napoleón, mil cosas. Y Goya llegó a expresar públicamente que él no quería ni respetaba al rey, pero bueno, seguía siendo su pintor. Él llegó a decirle el rey felón, y pues hace dibujos y cuadros que solo presenta entre sus amigos. Pero no era menso Goya, porque pues si lo presentaba ante todo el mundo capaz que me lo colgaban. Entonces nada más entre sus cuates presenta algunos cuadros, y pues a pesar de que presentaba nada más los cuadros así poquito, pues en 1815, vean uno de los cuadros que presenta, se llama Disparate de Carnaval. Esta es su serie Disparates, que pues como su nombre lo indica, era criticando los disparates del gobierno. Se ven unas figuras pues muy extrañas, ¿no? Como haciendo locuras, unas con máscaras, una persona como en situación de calle atrás, en fin. Y es un grabado que, como les platicaba yo con Durero, pues Goya fue de los pocos que hizo también grabados a la par de su pintura. Ahora sí, lo que les platicaba hace rato, en 1815, la Inquisición se entera de los dibujos que hace, algún chismoso va y dice, mira, y también ven la maja desnuda. La ven bien. Alguien va y dice, ¿qué crees? Pintó la duquesa de Alba desnuda. La Inquisición hasta ese momento solo había visto la maja vestida, no la maja desnuda. Y entonces, pues le abren un proceso, y pues ya era un proceso más grueso, en el que sí corría riesgo su vida, en el que lo podían colgar, y pues llegan a decirle a Goya que pues es su última oportunidad, que si no pues lo iban a excomulgar y él no iba a tener donde poder morir ni nada, que ya era grande, que se portara bien. Dice Goya, bueno, está bien, ya me voy a portar bien. Sin embargo, seguía haciendo sus grabados, ¿cómo se llaman estos? Sus caprichos, en fin, muchas cosas que pues estaba como en contra de la iglesia. Cuando tiene 73 años Goya, después de todo esto con la Inquisición, pues se empieza a decepcionar más y dice, ¿sabes qué? Pues voy a comprar un terrenito en Madrid. Compra una casa que se llamaba La Quinta del Sordo, que le encantaba, ahí estaba feliz viviendo, pero le vuelve a dar el saturnismo otra vez más fuerte, empieza a sentirse muy mal. Dice, ¿sabes qué? Ya no puedo con el gobierno, con nada, tengo que irme de aquí. Entonces se autoexilia en Burdeos, se va a Francia, y ahí empieza a pintar sus pinturas negras, lo que les conté hace rato, que son pinturas donde se ve pues el horror, las cosas muy gruesas, ¿no? Unas figuras muy gruesas. Y en esa época es cuando pinta este cuadro que es famosísimo, a fuerza lo han visto en algún momento, Saturno devorando a su hijo. El horror de un padre
que está devorando a su hijo muy pequeño. Y el padre, pues vean la expresión de horror, la figura de horror. Nada que ver a la pintura que se hacía en esa época, que era muy cuidada los detalles. Acá él quiere expresar algo, quiere expresar furia, enojo, tristeza, todo lo que él sentía a través de un cuadro, y creo que sí lo logra. Si ustedes están en el cuadro, me dirán en los comentarios, déjenme en los comentarios qué les parece, si sí creen que Goya logró expresar todo esto. En su autoexilio a Burdeos, se me olvidó contarles que se va con su esposa, bueno, con su pareja, Leocadia. Y Leocadia tenía una hija que se llamaba Rosario, entonces se va con Leocadia, Rosario y su primer hijo, que se me olvidó su nombre, pero bueno, su único hijo. Y pues ahí Goya dice, pues me llevo muy bien con Rosario, me cae muy bien, y empieza a enseñarle pintura. Y le enseña muchas cosas sobre la pintura, pero pues sin embargo muchas de las cosas de Rosario pues no tuvo wow, porque aparte Goya, a pesar de haber sido pintor de la corte, pues por todas las broncas que tuvo con la sociedad y la Inquisición y todo esto, pues no tuvo la fama que debió de haber tenido en esa época, y no fue considerado como el gran pintor que creemos que es ahora, ¿no? Entonces pues bueno, le enseña un poco, y en el 26 logra que le den su jubilación. Y entonces pues con jubilación quería decir que ya no tenía que trabajar para el rey, iba a tener su dinero mes a mes. Y entonces pues se la pasa tranquilo, muy a gusto, y dedicado a sus obras, a sus pinturas, pero ya de manera pues sin tanta presión, ¿no? Y entonces ahí hace lo que les platiqué hace rato, los Nuevos Caprichos, que era una burla hacia la sociedad española de esa época. Son varios grabados, pero déjenme un segundito, que van en contra de la sociedad y van en contra de la Inquisición. Son escenas muy duras, como esta que les estoy dejando acá, en la que se ve pues los horrores de la guerra, ¿no? Un cuate a punto de matar a otro mientras otros están apuñalando, matándose a golpes, y hay una pila de cadáveres. En fin, así eran los Caprichos. O estos otros que me gustan mucho, que es pues la crítica hacia la educación, en donde se le pega a los niños. Acá se ve una mujer que está teniendo ropa y está dándole chanclazos a un pobre niño, y al lado también están viendo a un changuito pintando a un burro, y en un retrato muy elegante, pero el burro, en lugar de tener orejas, tiene una de estas cosas de la corte, sus pelucas, ¿no? Entonces está burlando de ellos, diciendo como, vean nada más, son unos brutos. En fin, crítica que hacía a través de sus cosas estas, de sus caprichos. Y después empieza con hacer unos cuadros. Ahorita les cuento, en un segundo. Perdón, como se dieron cuenta, me entró una llamada, pero era de AT&T, entonces no era importante. X. Pues vieron, les voy a dejar otra vez aquí este capricho, estos dos, del burro y de la mujer, en el que se ve pues tal cual la historia de la crítica de Goya hacia no solo la sociedad, sino también a la alta alcurnia. Y a la par pinta el último cuadro que se conoce de él, que se llama La lechera de Burdeos, que vean, están viendo acá, pues es un retrato completamente impresionista, casi impresionista, ¿no? Si se dan cuenta, son muchas manchas, no hay una línea que delimite tal cual, el fondo se funde con la figura, tal cual como nosotros vemos, ¿no? Sí distingues, pero es a través de las luces y las manchas y los colores, que es igual lo que logra hacer aquí con La lechera de Burdeos. Y pues fue, les digo, el último cuadro que hizo, lo hizo en 1827 y él muere en 1828. Este cuadro fue estudiado mucho por Renoir y Manet para su técnica, y pues muchos dicen que este cuadro en realidad no es de Goya, que creen que pudo haber sido hecho por Rosario, por la hija de Leocadia.
Entonces no se sabe bien a ciencia cierta de quién fue, pero si fue hecho por Rosario, imagínense, está increíble. Si fue hecho por Goya, también está increíble. El último cuadro que pintó. Hasta acá la vida de Goya. Se los intenté hacer lo más corto posible, resumirla, porque es una vida muy larga con muchísima obra, pero no quería que fuera un video aburridón. Quería que fuera un video así como son todos los de aquí desde el Caballete, en el que intento hacerlos muy dinámicos. Ayúdenme a compartir el video, ayúdenme a comentar, déjenme algo, un hola, un adiós, algo, pónganme en los comentarios. Y sobre todo ayúdenme a compartirlo para que por fin lleguemos a 100 y luego YouTube diga, ay, vamos a ayudarlo a que llegue a 1000 y luego a 1,000,000, y cuando lleguemos a 1,000,000 vamos a regalar cuadros y pinturas a todo el mundo. Y pues ya, nada, ya saben que yo fui Hernán, yo soy Hernán, yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete. Me pueden seguir en Instagram como Tintero Arte, ahí acabo de subir el David que les platiqué el miércoles pasado. En TikTok como Tintero MX, ya estoy preparando mucho contenido para subirlo. Y pues, gracias por ver el video. Hagamos que este mundo se llene de arte, hagamos que el arte nos traiga felicidad y nos traiga libertad. Sobre todo eso, que nos traiga mucha libertad. Gracias por llegar hasta acá. Cuídense muchísimo, nos vemos la siguiente semana. Adiós.